Amén. Así es. Etiqueten a Clau. Estamos en vivo. Ya estamos en vivo, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bueno, buenas noches. Ya estamos en vivo transmitiendo desde la página Comunidad Cristiana Ríos de Victoria. Mi nombre es Patti. No quise anunciar mi nombre porque pues la mayoría ya sabía que yo iba a ser la entrevistadora, pero hubo un cambio de planes. Pinita, le mandamos un saludo y un abrazo en donde esté. Por algún motivo no pudo conectarse, pero Dios ha sido tan vasto, tan bueno y tan fiel que nos ha añadido gente maravillosa, amistades, hermanos en Cristo, que tienen también grandes testimonios de fe. Y Klaus nos está haciendo el honor, Claudia García, de acompañarnos en este día que Dios había predestinado desde la eternidad. Amén. Sé que el testimonio que hablará será de bendición y de edificación, porque Dios no hace las cosas a medias y Dios quiere que se den a conocer las cosas que cada quien hizo, ¿verdad? Así es, amén. Por otro lado, les presento a Lucy Quintana. Hola. Lucy Quintana, yo la conocí hace ya casi 10 años. Me impacta esa mujer. Ambas las conozco hace casi 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, Qué jovencitas estamos. Sí. Y nos vemos jóvenes, igual de bellas y jóvenes. Sí. Y nos dicen que el amor de Cristo en tu corazón rejuvenece. Así que somos eternamente jóvenes y bellas. Amén. Así es, amén. Y les presento a mi amada Lucy. Cada una tiene un testimonio de vida. Y yo quiero compartirles a ustedes esta escritura que ha marcado mi vida, como creo que ha marcado la de ustedes. Es Ezequiel 16:8, y dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Señor, y fuiste mía. Cuando yo leí esta escritura fue tan maravilloso para mí, porque dice que nosotros estábamos en ese tiempo de amores. Y lo que me encanta es que dice, y pasé otra vez junto a ti. Quiere decir que ya había pasado una vez junto a nosotros, y nosotros como que lo dejamos que pasara, no hicimos caso, ¿verdad? Porque tal vez no estábamos preparadas. ¿Cómo fue tu caso, Lucy? Cuéntame cómo, porque sé que alguna vez alguien te habló esta verdad y a lo mejor pasó como desapercibido. Así es. Yo no pasó desapercibido, Pati. Yo andaba de novia con el papá de mis hijas y él me llevó a los pies de Cristo. Él me llevó a la primera congregación en la que yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo desde la primera noche que llegué a esa congregación. Fue muy impactante, porque cuando él me llevó a esa congregación, mi padre estaba muy enfermo, muy, muy grave. Y yo recuerdo mucho cuando me dijeron que si aceptaba a Cristo, mi casa y yo íbamos a ser salvos, no nada más. Amén. Yo iba a estar librada de todo lo pasado, sino que toda mi familia, mis hermanos, mis papás, mis hijos cuando los tuviera. Entonces a mí toda esa explicación que me dieron a mí me impactó muchísimo, porque ya nos habían desahuciado a mi papi y yo quería que mi papi llegara a un lugar maravilloso después de haber pasado por aquí, por la tierra, por lo terrenal. Y cuando recibí a Cristo y llegué a mi casa y le platiqué a mi mamá
que pues es 100% del otro bando, o era 100% del otro bando. Mi mami como que de repente me hizo unas caras así medio raras de, ya vas a ser de las otras, ya no vas a ir conmigo a la iglesia, lo que tú quieras y mandes. Pero yo siempre recuerdo que desde niños mi papá nos decía que no era necesario estar en un lugar para que sintieras a Cristo dentro de ti, a papá Dios, como él lo llamaba. Entonces yo se lo dije a mi mamá, le dije, el hecho de que yo esté yendo a otra iglesia no significa que yo deje de creer en papá Dios. Al contrario, lo siento más adentro de mí, siento más su amor. Y cuando mi papá falleció, yo lo recibí de una manera más tranquila, porque yo sabía a dónde se iba a ir mi papá. Porque yo sé dónde está en este momento mi papá. Dónde está él y en dónde está mi mamá. Yo lo sé y sé que dentro de muchos años yo me los voy a encontrar. Y va a ser una reunión feliz. Así que yo llegué a los pies de Cristo por el papá de mis hijas, que en ese entonces era mi novio. Esa fue mi llegada y mi recibimiento de Cristo en mi corazón. Wow. Pues qué bien, me da mucho gusto saber eso. Era algo que yo no sabía, Lucy. Cómo a veces las personas en determinado momento son de bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque después esas personas no sigan el camino, pero en aquel tiempo fueron un instrumento valioso de Dios para que nosotros recibiéramos la bendición, ¿verdad? Así es. A ver, Klaus, cuéntanos tú cómo fue tu tiempo de amores con Dios. Primero te predicaron una vez y luego una segunda vez. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Pati. Es un honor estar entre princesas, entre reyes, compartiendo estos grandes testimonios. Así es. Y sí, efectivamente, yo era también del otro bando, pero mi hermana Tere, la mayor, tuvo una visión en su encuentro cuando ella fue a recibir a Cristo en Tampico. Ella radicaba allá. Entonces ella tuvo una visión de verme postrada y ver cómo me enamoraba de Dios. Amén. Yo ya tenía esa inquietud de conocer a Dios en otra faceta. Entonces, los caminos fueron abiertos. Ahora sí que casi, ¿se acuerdan que hubo una etapa, un día que se soltaron los narcobloqueos aquí en el mundo, aquí en Guadalajara? Sí. Ese día yo viajé a Tampico, tuve muchas trabas para llegar, el enemigo puso muchas trabas para impedir que yo llegara. Cada que había un retén, me preguntaban que a qué iba Tampico, porque en esa época estaba la violencia muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, pues yo les decía, pues que voy a encontrarme con Dios. Yo nada más les decía así y me dejaban subir al camión otra vez porque estaban muy fuertes los zetas allá. Uh-huh. Entonces llego a ese encuentro allá Tampico con Dios y un día, yo ingresé un viernes y el sábado me pregunta una hermosa mujer que fue mi mentora, mi guía espiritual, ella me recibió. Desde el primer momento nunca me soltó. Ella ya acaba de partir a los brazos de mi Señor, a dormir con mi Señor. Y ella me preguntó ese sábado que por qué yo no lloraba. Entonces yo le contesté que para que Dios me sacara una lágrima, tenía que meter su diestra y sacarme una lágrima. Entonces siento que reté a Dios, que no hice bien, pero yo desconocía lo que era mi Padre, lo que era mi Dios. Entonces, entro a la prédica con la pastora principal de esa iglesia y ella empieza a preguntar que quiénes éramos las mujeres que habíamos sido rechazadas por nuestros papás biológicos o terrenales. Entonces yo fui un caso así. Yo sentí que ya había perdonado a mi papá, pero no. Dios me tuvo una sorpresa muy grande.
Entonces yo no levanté la mano, mi hermana corrió porque estaba de servidora ese día en el encuentro, y corrió a levantarme la mano. Pasé adelante con mucho, pero así que yo no quería para nada pasar. Aparte me daba pena, y oraron por nosotras, y desde el primer momento que dijo la pastora, Dios es tu Padre y te ama y jamás te va a fallar, 3 horas de predicación, yo me enamoré de Dios, me enamoré de mi Jesús, caí postrada, me quebranté, 3 horas lloré y me enamoré, ya no me quería salir de ahí. Y entonces así fue como Dios me enamoró, y por una visión de mi hermana fue que realmente estoy a las plantas de mi Señor. Y después fueron llegando bajo la oración que yo elevé al cielo, pedí por mi familia. Yo no conocía mucho, pero creo que desde que tuve esa conexión con Dios, desde que Dios me enamoró, me enseñó a estar en comunión con Él, entonces le pedía mucho que mi familia estuviera ahí. Y así fueron llegando primero mi hija, luego mi esposo y luego después mi hijo. Y pues todos confiamos y sabemos que vamos a servirle a mi Señor, toda mi casa y yo. Así fue. Fíjate, algo que hablas que me impactó mucho es que como a veces por desconocimiento como que le hacemos un reto a Dios, ¿no? A ver si es cierto, sí, haz esto, ¿no? Entonces ahí se dio la fe de que Él vive y que escuchó lo que tú dijiste, ¿no? Pues voy a meter mi diestra en tu corazón y voy a sanarlo, a limpiarlo y a poner orden. A mí me encanta Génesis 1:2 que dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y creo que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas a poner orden en nuestras vidas, ¿verdad? Sí es. Comentabas algo, Lucy, que me pareció muy interesante. ¿Cómo enfrentaste a la familia? ¿Cómo pasaste ese tiempo que todo el mundo lo hemos vivido, que de repente no acepta la familia, que ya no seguimos las mismas costumbres o las mismas creencias? ¿Cómo lo enfrentas tú, Lucy? Fue muy difícil con mi mamá. Cuando mi papá falleció, que me quedé ya yo sola viviendo con mi mamá, fue bastante difícil, porque mi mamá pues era de las que iba cada 8 días a la iglesia, que hacía el rosario, obviamente tenía sus imágenes en casa, y yo yo solamente le decía que el amor que yo tenía por papá Dios era diferente, era más grande de lo que yo lo había sentido de niña. Yo nunca renegué del amor de Dios cuando era niña, al contrario, yo pasé muchas situaciones de salud con respecto a mi mamá, y yo sé que Dios hizo milagros enormes, aun cuando yo no lo había recibido en mi corazón. Yo sé que Cristo tenía un lugar especial para mí, un amor especial para mí, y por eso me estaba llenando de esos milagros. Y cuando yo recibí a Cristo y se lo empecé a platicar a mi mamá y a decir a mi mamá, ella hubo un tiempo en que me rechazó, no me hablaba bien, hasta que yo, pues, Dios me dijo que hablara con ella, no que me la enfrentara, porque al final de cuentas, ella era mi guía, ella era mi pastora, aun cuando ella no creyera lo mismo que yo y estuviera aferrada a otras ideas. Ella al final de cuentas era mi guía, mi pastora, y yo tenía que obedecerla. Entonces yo hablé con ella, le expliqué todo de cómo había sido mi cambio, de cómo se había abierto mi corazón hacia ese amor tan especial que Dios nos daba. Y yo le dije que por qué no lo abría ella, que abriera ella su corazón a ese amor que yo estaba recibiendo. Fue difícil que ella hiciera esa oración de aceptación, y lo hizo hasta que yo tuve un accidente fuertísimo en el que me quedé 3 meses sin caminar. Wow.
y en el que el doctor en el que ella confiaba, que era un homeópata, que ella le habló, curiosamente, cuando fue el doctor a verme para tratarme ese accidente, él no llegó con su maletín, llegó con una Biblia. Gloria a Dios. Y él me preguntó que si yo ya había recibido a Cristo. Sí, yo le dije que sí. Entonces, cuando yo le dije que yo ya había recibido a Cristo, lo primero que el doctor este doctor a mí me veía desde que tenía yo 10 años, o sea, él me conocía muy bien. Cuando yo le dije que sí, que ya había recibido a Cristo, lo primero que me dijo es, ¿y qué haces acostada? ¿Qué esperas para pararte? Si ya tienes a Cristo en tu corazón, también lo tienes en las piernas, también lo tienes en este nervio ciático que los doctores dicen que se te reventó. Entonces ahí fue impresionante porque mi mamá se postró. Gloria a Dios. Yo me levanté al ver que en el momento en que ese doctor que después durante un tiempo fue mi pastor, cómo estaba orando para que yo me levantara y empezara a caminar otra vez, después de 3 meses. Y después de que una junta de 10 doctores dijeron que yo no iba a tener hijos, me dio mucha risa porque me dijo, ¿y esa junta de doctores que dice que tú no vas a tener hijos, les crees? Y yo le dije, sí, yo no voy a tener hijos. Y el doctor me peló unos ojos, que no, o sea, enormes. ¿Cómo que les crees que no vas a tener hijos? Sí, es que yo ya me puse de acuerdo con Dios y yo no voy a tener hijos, yo voy a tener hijas. Amén. Y se botó de risa el doctor, o sea, y mis 2 testimonios ahí están mis 2 hijas, o sea, los doctores dijeron que no iba a tener hijos y ya tengo hasta 3 nietos. Gloria a Dios. Entonces, esa fue la manera en la que yo se puede decir, me enfrenté a mi mamá, me enfrenté a la familia, viendo ellos que yo tenía fe en mi padre, que yo tenía fe en lo que creía y que Dios me iba a sanar. Fue la forma en la que ellos volvieron a aceptarme. O sea, ellos no llegaron a la iglesia, no han llegado a aceptar a Cristo por completo, pero ellos se dieron cuenta de mi fe, ellos se dieron cuenta de quién me salvó y de por quién tengo a mis hijas. Okay. Gloria a Dios. Pues mira, wow. Ahorita vamos a seguir contando más de ese milagro que viviste. Klaus, platícanos tú cómo ha sido con tu familia este proceso. Pues bueno, a mí me dijeron que cuando recibiera a Cristo, los primeros que iban a atacarnos serían la familia. Y sí, cierto. Yo cuando estaba preparándome para viajar a Tampico a recibir a Cristo, yo fui para la casa de mi mamá, pues tuve que arreglar todo porque todo fue muy rápido. Dios acomodó los momentos, la economía, todo muy rápido. Entonces yo fui a casa de mi mamá ese día. Yo viajaba a las 10 de la noche en camión, cosa que no me gusta mucho viajar en camión y menos en la noche. Entonces llegué a casa de mi mamá y cuando ya me iba, me acuerdo que me dijo, mira Claudia, tú nomás donde te me hagas cristiana, Dios te va a castigar. Desde ahí empezó. Entonces yo no entendía, yo le decía, pues si es que Dios vive en mi mamá, o sea, no tienes por qué decirme eso. Bueno, cuando yo regreso de ese encuentro, pues el primera que fui atacada, siento yo, fue por Pedro, mi esposo. Porque pues él también era de la vela perpetua. Entonces, sí vio un cambio en mí, claro que sí lo vio, pero cuando yo empecé a orar, él sacaba sus novenas. Entonces era una manera de ataque, ¿no? Después se nos viene una situación de un milagro, yo lo llamo así un milagro financiero, y es cuando él empieza a ver que lo importante que es la oración y estar en Cristo. Pero mi familia, papá, mamá, mi papá no se mete, él está muy agradecido con Dios que haya habido una transformación porque yo era mecha cortita,
pero así, un carácter muy fuerte. Eras una Miss. ¿Perdón? Eras una Miss. Sí, no, me quedaba corto. Entonces, Dios transformó mi carácter, Dios transformó todo, completamente me limpió. Entonces, pues mi papá no se metía tanto, él sí agradecía a Dios que yo haya tenido un cambio, pero mi mamá, pues bueno, yo declaro en el nombre de Jesús que mi mami ya está a las plantas de Cristo. Amén. Aún ella sigue con sus resistencias, aunque ya ha visto que la mayoría de mis hermanos estamos a las plantas, ¿no? Y de sus nietos. Entonces, pues ella sigue en sus resistencias, sigue el ataque, porque cada que me ve, casi no la veo, pero cuando nos vemos, siempre me habla de sus sacerdotes, siempre me habla de sus vírgenes, me anda dando estampitas cuando ya sabe que fui atacada por mi familia, principalmente por mi mamá y después por mis hermanos también, pero miren, como dice la escritura, mi casa y yo serviremos, ¿no? Y yo también declaré que mi familia estaba a las plantas de Cristo, y en ese proceso que he sido, que recibí a Cristo a la fecha, en la familia de mi papá, que es muy grande, mis tíos, ya todos son, ya están todos a las plantas de Cristo. Mis abuelos murieron en las plantas, siendo cristianos, y pues nada más estamos esperando que Dios abrace y se encargue de la vida de nuestros padres. Pero sí fui atacada fuertemente. Así es. Definitivamente creo yo que cambiar nuestra manera de pensar, porque no solamente hay una transformación desde el interior, sino que se refleja por fuera, en nuestro comportamiento, sí, claro, y en nuestras actitudes. Creo, y aparte, no, que todos llegamos, quiero aclararle esto a quien nos vea, sea cristiano, no sea cristiano, como nos dicen, ¿verdad? Que nos entiendan poquito, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nos enamoramos de tal manera de Dios que lo anhelamos y nada más hablamos de Él, y queremos estar, y que hiciéramos que toda la gente que nos conoce, los que amamos y los que no amamos, vivieran lo mismo que estamos viviendo. Entonces, a veces podemos ser un poquito molestos cuando llegamos a los pies de Cristo, porque solo hablamos de Él. Entonces, si a eso le juntas, que ya estás en contra de la tradición familiar, ¿no? Y que nomás estás hablando de eso, entonces sí suele ser un poquito molesto para nuestra familia. Gracias porque nos han aguantado, pero también tenemos un sello, dice la palabra que fuimos sellados. Y aunque quisiéramos hablar de otra cosa, o sea, ya nuestra sola presencia habla de Cristo, ¿verdad? Ya nuestra sola presencia habla de lo que creemos, o cuando abrimos la boca habla de lo que creemos. ¿Verdad? Así es. Así es. Yo quiero que me cuentes, Lucy, acerca más de ese milagro, de ese testimonio que Dios hizo en tu vida, de esa sanidad. ¿Cómo fue ese milagro? Mira, Pati, yo el accidente que tuve fue muy extraño. A mí me gustaba usar, como soy bien alta, soy una umpalumpa, dijeran mis hijas, mido 1.50, entonces siempre me gustó andar con zapatilla muy alta. Y recuerdo que estaba yo trabajando en un banco y a mi jefe le urgían unos documentos y bajé rapidísimo, estaban puliendo el piso y yo me resbalé y caí en split. Y yo en ese entonces entrenaba karate también. Y yo dije, ¡ay, ya pude llegar hasta el suelo! ¡Uy, gracias, padre! ¡Viva, yupi, yupi! ¿Cuál? Al día siguiente ya no me pude levantar. Se me había roto el nervio ciático, se me había desgarrado el nervio ciático desde la quinta vértebra hasta la rodilla. Entonces, pues empezamos procesiones con muchos doctores, con muchos especialistas. Yo tengo una prima que trabajó muchos años en el DIF, ella me llevó también a ver a especialistas. Esos especialistas, mi mamá dice que yo obviamente no lo sentí, estaba de espaldas, me empezaron a enterrar agujas desde la quinta vértebra hasta la rodilla y yo no sentía ninguna aguja. La empecé a sentir a la hora que llegaron al chamorrín
fue cuando sentí la primera aguja. Oh. Empezaron a caminar, pues ¿cuál caminar? Yo no podía caminar, yo parecía que apenas que tenía 1 año de edad y apenas estaba yo empezando a caminar, o sea, cuando llegué con otro especialista me dijo que necesitaba yo una operación de la que no me aseguraba que saliera yo caminando, que la única solución era que estuviera yo postrada, sin pararme, ni siquiera al baño, que para bañarme puro baño de esponja, y así fue durante cerca de 3 meses, hasta que mi mamá se desesperó de verme que pues no había un avance, y le fue a hablar a este doctor que te digo, al homeópata de toda nuestra vida, y él, te digo, llegó, y en lugar de llegar con su maletín, llegó con su Biblia. Y me acuerdo que estaba yo en un camastro, en un catre en la sala, y llegó él y se sentó. Mi nombre es Luz María, pero siempre me han dicho Lucy, y él siempre me dijo Luzma. Y me dijo, a ver, Luzma, yo te quiero hacer una pregunta y quiero que seas muy sincera conmigo. Y me dijo, ¿tú conoces de la palabra de Dios? Y yo le contesté, sí, doctor, yo ya soy hija de Dios. Y él fue cuando él me dijo, entonces, ¿qué haces ahí acostada? Levántate. Si Dios se murió en la cruz, no fue para que estés ahí acostada lamentándote de lo que te está pasando, sino para que te levantes y te levantes en victoria. Amén. Y se volteó mi mamá y le dijo, es que no puede caminar. Y él se volteó y le dijo, me acuerdo que le dijo a mi mamá, es que usted no conoce el poder que Dios tiene sobre su hija. Y ella se lo va a demostrar. Entonces él impuso sus manos en mi cadera, en mis piernas, y empezó a orar. Y él me dijo, quiero que cierres los ojos y te visualices caminando. Tú eres una competidora, tú eres cinta negra en karate, tú has ganado medallas en atletismo, has ganado medallas en voleibol, eres una campeona, eres una guerrera. Demuéstrale a Dios ahora que eres una guerrera en Cristo, y levántate y empieza a caminar. Y sí, o sea, a la hora que él estaba haciendo la oración, me tomó de las manos y me levantó. Me levantó y me acuerdo que empecé a dar mis pasos sin dolor. Ya no tenía yo dolor para dar esos primeros pasos. Me acuerdo que di como 5 pasos y lo volteé a ver y como diciéndole, ya no puedo. Y me dijo, ¿eso es todo lo que le vas a dar a Dios? ¿Ese es tu agradecimiento de que Él murió por ti, de que te dio la sanidad? Y nos seguimos caminando hasta que terminó la sala de mi casa y me regresó de nuevo otra vez a la cama donde yo estaba y me dijo, no quiero que te sientes, quiero que te postres y que le des gracias a Dios por lo que acabas de hacer. Pero yo a la hora que me iba a postrar, volteo y a la que veo postrada es a mi mamá. Gloria a Dios. Porque a mi mamá le habían dicho que yo ya no iba a poder volver a caminar y que yo nunca iba a tener hijos. Entonces la impresión de ver a mi mamá postrada fue el mayor regalo, obviamente aparte de mi sanidad, el haber podido caminar otra vez. El ver postrada a mi mamá fue impresionante, impresionante. Me postré y nos abrazamos las dos llorando y el doctor junto con nosotros, porque digo que él me conocía desde los 10 años, entonces pues era una larga amistad que teníamos con él, un conocimiento muy grande de él sobre nuestras vidas, y a partir de ese momento él se volvió mi pastor. Él fue mi pastor, él hacía células y todo, y pues mis hijas nacieron dentro de cuna cristiana, y íbamos a las células con él. Ahí empezaron mis hijas a cantar, ahí empezaron mis hijas también a manifestar sus primeros dones, y la prueba de que Dios me sanó al 100% es el ministerio en el que estaba o en el que estoy, porque no he renunciado a él. Gloria a Dios. Para la gloria Gloria de a Dios. Dios. Ahorita me cuentas tu ministerio y cómo llegaste ahí, ¿sale? Amén.
¿qué puedes tú hablar? Y qué bueno que tocaste este tema, Lucy, no lo quiero dejar pasar. Ahorita le voy a preguntar a Clau acerca de un testimonio, pero ahorita mientras tanto, medita que cómo poder tomar la sanidad, porque eso es muy importante. Dios ya nos dio sanidad a través de la llaga de Cristo, dice que por su llaga. Así es, gloria a Dios. Pero el recibirla a veces es lo que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Sí. Ahorita tú me lo cuentas, déjame primero irme con Klaus. Klaus, yo sé que Dime. Dios te ha dado muchos testimonios. Sí. Pero me gustaría que nos compartieras aquello de cómo tú tuviste sin Cristo una lucha contra el cáncer de mama. Y sí. Después en Cristo quiso volver a aparecer, y quiero que cuentes esta situación, quiero que lo platiques porque yo lo viví muy cerca contigo, pero sí. quiero que la gente lo sepa. Ok, bueno, para la honra y gloria de mi Señor, este testimonio. Yo tuve cáncer de mama la primera vez del lado izquierdo, tenía 17 miomas y 2 eran cancerígenos. Yo no conocía de Cristo, esto fue hace casi 20 años, y me sometí a quimioterapia. Pero desde ahí Dios guardó de mi vida, desde ahí, porque a pesar de que me empecé a someter a quimioterapia, gracias a Dios mi seno fue salvado, extrajeron nada más lo necesario, y porque ya empezaba a ser su regadero el cáncer, ¿no? Entonces, gracias a Dios no perdí mi seno ni nada, y bueno, me sometí a lo que tenía que someterme. Pasaron alrededor de unos 15 años y aparece, pero del lado derecho. En mi familia, yo sé que las enfermedades no son hereditarias, pero pues investigamos porque era la única en toda mi familia que tenía ese cáncer de seno. Obviamente, pues sin conocer de Cristo me empecé a preocupar mucho porque después tuve a mi hija y pues ya ves el mundo cómo te empieza a girar la cabeza de que ten cuidado, lo puede heredar y bla, bla, bla. Pero a los 15 años regresa y del lado derecho. Estaba llena de miomas y ese mioma, ese cáncer se aloja en mi seno. Estaba del tamaño de un limón, ya. Yo no tenía ningún síntoma, realmente no tenía ningún síntoma, nunca se me manifestó un síntoma, por lo cual no me di cuenta hasta que un día una persona haciéndome cosquillas me golpea en la parte de aquí y siento un dolor muy fuerte, entonces me fui a checar. Yo estaba en el hospital cuidando a mi hijo, que había tenido un accidente en su ojo. Entonces me lo detectan y me empiezo a someter yo ya conocía de Cristo. Y tenía poco en la palabra, pues que serían unos 4 años. Y me dicen, ¿sabes qué? Esta vez pues no la libras, se te va a tener que quitar el seno. Entonces, yo me acordé mucho del testimonio de la pastora Marcela Rubalcaba. Y yo dije, sí es cierto, tú moriste en esta cruz por llevarte las enfermedades, todo, ¿no? Y me sostuve mi cita bíblica que me hizo rema en mi vida fue la de Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. Entonces yo me sostuve de eso. Yo iba a las citas de la quimioterapia, pero no entraba. Yo nada más hacía presencia. Salía, me daban medicamentos. Llegaba, me daban medicamentos. Junté una bolsa jumbo de medicamentos. Entonces, pues ya, cada vez que yo iba a checarme, me decía el oncólogo, vamos muy bien con el tratamiento, pero mi medicina fue Cristo, mi medicina fue Dios. Yo a Él le clamé porque ya ese cáncer me habían dicho que estaba haciendo metástasis. Entonces,
Pues yo me aferré a la vida, yo le dije, Señor, no quiero ser mutilada, yo confío en ti, y de eso me sostenía. Mi fe fue por encima de todo. Ahora sí que no me moví en sus promesas de que yo era sana por la llaga de Jesucristo. Entonces ya el último día que me toca ir a supuestamente a que me dieran de alta, me dicen, pues felicidades, has cumplido, vas a tocar tu campanita, todo muy bien, me hacen el estudio, completamente limpia. Pero entonces yo volteé y les di sus bolsas de medicamentos y les dije, yo jamás tomé nada porque yo me aferré a la palabra. Y hoy por hoy, en el nombre de Jesús, sigo limpia de ese cáncer. Yo diario declaro que mi cuerpo está limpio. Se ha querido levantar algo en contra de mi cuerpo, pero Dios ha sido fiel. Y ese testimonio que yo doy siempre de cómo Dios me sanó de ese cáncer, a mucha gente le impacta porque mi oncólogo se volvió a Cristo, porque él vio la manera en cómo yo llegué. Y bueno, a ellos se les hacía raro que yo no perdiera el cabello, porque ya saben que cuando te sometes a quimio, lo primero que se te va es el cabello, el vello y todo eso. Entonces, como yo no estaba tomando nada, ni me inyectaban ni nada, pues yo estaba bien peluda, siempre he sido de mucho cabello, entonces eso les sorprendía mucho. Entonces, la verdad es que, pues, para la honra y gloria de mi Señor, Él me sanó y sigo haciendo un chequeo porque tengo que hacerlo, pero yo siempre voy confiada de que no tengo nada y no tendré nada en el nombre de Jesús, ni mis generaciones, y yo declaro que nadie hereda esta ¿cómo se llama? Esta enfermedad, porque no es así. En los hijos de Dios no procede así, pero sí mi Señor me sanó, Pati. Gloria a Dios. Para la honra y gloria de mi Dios. Gloria Amén. a Dios. Es importante esto que estás hablando, Clau, como lo que hablaba Lucy, cómo ella se aferró al milagro. En este caso de ella, el milagro claro. fue instantáneo, pero en tu caso hubo una lucha, ¿no? Porque ¿qué pasa por tu mente si una vez ya pasaste? Si todos conocemos las consecuencias de un cáncer, ¿verdad? ¿Qué pasa por la mente? Ahorita nos cuentas cómo fue tu guerra espiritual. Yo lo viví muy cerca contigo, estuvimos orando, lo recuerdo, y Dios nos dio la victoria. Yo no sabía que tú no habías tomado las medicinas, eso no lo sabía, lo estoy descubriendo. Pero sí. Algo que orábamos mucho era, o sea, por tu cabello, porque ni un síntoma del medicamento tú tuvieras, pero no sabía que tú habías tomado la decisión, porque esa es una decisión. Pueden llamarnos locos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una fe bien cimentada, por ejemplo, alguien con Lucy pudo haberle llamado loca, pues porque le hiciste caso al doctor, si tú sabías perfectamente que te dolía y que te podías hacer más daño, ¿no? Pero no es tanto el caso que le haces a un medicamento o una medicina. Ojo, no estamos condenando a quien decide seguir un tratamiento, eso es algo que Dios produce en el corazón de cada quien, ¿verdad? Y que hay niveles de fe que sin duda alguna en estas pruebas superamos, ¿verdad? Claro. Y vivimos otro nivel más alto. Cuéntanos, Lucy, ¿cómo es retener o cómo es creer de verdad que lo que la persona me está diciendo, yo lo tomo, lo recibo y lo retengo? Porque conocemos la ciencia, en tu caso había dolor, había sufrimiento, y el pensamiento humano puede decir, no me puedo parar. O sea, el cerebro manda esa orden de que me duele y no me puedo parar. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste en tu interior cuando decidiste, me voy a levantar, lo creo, lo recibo? Mira, Pati, así como Klaus dice de su cita a la que se aferró, yo también me aferré a una cita, que es una cita en la que todos creemos y todos nos sustentamos muchas veces,
que es la de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, amén. Yo sabía, porque lo viví, de que muchas veces yo me quise parar y me caí. Me hicieron estudios fuertísimos. Yo recuerdo un estudio que me hicieron de que fue sacarme el líquido el líquido encefalorraquídeo, de sacármelo, hacerme el estudio y volvérmelo a meter el líquido y hacerme otro estudio más. Cuando me terminaron de hacer el estudio, el papá de mis hijas, que en ese entonces era mi novio, tuvo que entrar por mí y sacarme cargando, porque yo me quedé completamente sin caminar. Yo llegué a mi casa y simple y sencillamente no podía caminar. Fue bastante difícil, estresante, pero yo me aferré a esa palabra, y cuando llegó el doctor a verme esa tarde, a mí me resonaba eso que me decían de que Dios había muerto por mí, de que era mi decisión enfrentarme a todo lo que los doctores decían, de que muchas veces lo que los doctores veían no era la realidad, y que había un solo doctor, un solo especialista, un solo médico que me iba a levantar de ahí, y ese era Cristo. Amén. Entonces, a mí cuando el doctor me dijo que si yo creía en Cristo, ¿por qué estaba acostada? O sea, retomé esa palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y dije, sí es cierto. Si Él está aquí, no va a ser el doctor el que me va a levantar, no va a ser el doctor el que me va a sostener, va a ser mi Padre, va a ser mi Señor que ya me dijo que puedo caminar, porque me lo dijo a través del doctor, que yo podía caminar y yo tenía que creerlo. Y si no lo creía, iba yo a estar postrada toda la vida, o en una cama o en una silla de ruedas, y yo no lo podía consentir, yo no podía aceptar esa decisión de los doctores de mantenerme por siempre postrada. Entonces yo te voy a decir algo, no fue una decisión fácil, porque en un determinado momento que el doctor tomó mis manos, yo sentí miedo al dolor, sentí miedo a caerme, pero cuando el doctor tomó mis manos y me dijo, y Dios te dio la sanidad, y tú puedes caminar, yo me aferré de eso, y yo dije, sí puedo, y en el nombre de Jesús puedo, y echo fuera todo aquello que no me lo va a permitir, echo fuera todo aquello que los doctores dicen que yo no voy a poder. Así es. La fe yo siento, Pati, que es algo así como ir al gimnasio y que te vaya creciendo el músculo, ¿no? Así que te pongas. Eso es que vaya creciendo tu fe, que vayas ejercitando tu amor, que vayas ejercitando todo aquello en lo que crees para que tu fe vaya creciendo y se vayan manifestando cosas de verdad sorprendentes en tu vida, porque a mí se me han manifestado cosas de verdad impresionantes. Te voy a dar un testimonio rapidísimo. Me embaracé, mi primer embarazo yo perdí al bebé, me detectaron toxoplasmosis, es una enfermedad que contagian los gatos. Así es. Cuando me encuentran la toxoplasmosis, el doctor me dice que yo tengo que estar 1 año en tratamiento. Me acuerdo que fue un viernes, Pati, que me hicieron el estudio y me encontraron la toxoplasmosis. Fue un viernes. Al domingo yo fui a la congregación y me acerqué a la pastora, que había una reunión de pastoras de diferentes estados, y le dije, pastora, me dieron este diagnóstico y me dijeron que tengo que estar 1 año en tratamiento para erradicar la toxoplasmosis y ver si me puedo embarazar. La pastora sabía que mi mayor deseo era tener un bebé. Se reunieron todas, me pusieron en medio, me hicieron un círculo, todas las pastoras, me impusieron manos y empezaron a orar por mí. Al lunes siguiente que fui a hacerme el estudio,
el doctor se salió y me dijo que con qué brujo había ido porque yo ya no tenía nada. No, ¿cuál brujo? O sea, no es un brujo, es mi padre, es Dios. Así es. Y mi ginecólogo lo dijo, esto es de verdad un milagro. Gloria O sea, a Dios. yo no, una pastilla contra la toxoplasmosis yo no tomé. Gloria a Dios. Yo ya no lo necesité. Y eso es creer, eso es tu fe, eso es la manera en la que creció mi fe después de que Dios me manifestó el milagro de caminar, de volver a caminar. Mi fe creció enormemente y se manifestó de nuevo en eso que los doctores decían que yo tenía, que por supuesto que no era cierto. El enemigo se presenta de muchas maneras sí. Y muchas veces es hasta la persona que tienes a un lado en la que puedes confiar que a lo mejor es tu médico que te está dando ese diagnóstico, en el que tú confías, pero debes de confiar más en Dios para echar fuera todos esos diagnósticos que te están poniendo. Así es. Muy bien, es impactante lo que Dios hace en las vidas de las personas que creemos, ¿verdad? Así es. Y aún me ha tocado ver la manifestación del amor de Dios en las personas que no confían completamente en Él. Él escucha de todas maneras. Eso es algo que yo he visto y he palpado muy de cerca. Aún creo que tú y yo, cuando todavía no conocíamos al Señor, como Él ya nos había predestinado, Él desde siempre, desde nuestro nacimiento, tuvo cuidado de nosotros. Clau, dime cómo fue esa lucha. Amén. Nosotros, quiero decirle a las personas que nos están viendo esta noche, que nosotras nos conocimos en Centro de Palabra de Fe y Gracia en Guadalajara. Ya escuchamos que Lucy no nació en ese lugar, tú tampoco naciste ahí, yo sí nací ahí, espiritualmente hablando, pero Dios nos unió y nos hizo conocernos y nos ha dado esta bonita amistad que aún el tiempo y la distancia ha permanecido. Así es, amén. Por lo cual doy gracias a Dios. Nosotros teníamos que ya pronto mi pastora estará aquí. Tendremos que pedirle que haga un en vivo con nosotros. Nosotros escuchamos y teníamos ese testimonio de vida que Dios le dio a nuestra pastora Marcela Rubalcaba. Y yo creo que aprendimos fe de ella, muchos, y seguimos aprendiendo porque ella, su fe es, ella tiene otro nivel de fe, ¿verdad? Así es. Y hemos aprendido mucho. En este lugar aprendimos no solo a tener fe, sino a retener lo que Dios nos había dado. Y yo recuerdo que ella platicaba que ella guerreaba todos los días. Me imagino que algo así fue tu guerra, Klaus. ¿Me puedes repetir porque se cortó un poco la...? Te digo que la pastora nos contaba que ella guerreaba todos los días. Me imagino que así fue un poco tu guerra, la lucha contra el pensamiento, lo que siente tu cuerpo y el diagnóstico que ya existe. Sí, fue una guerra. La primera vez que te hablan de un cáncer, piensas muerte, mutilación, piensas en muchas cosas, sobre todo muerte, ¿no? O sea, unan mucho esa palabra de cáncer con la muerte. Entonces, pues sí, fue una lucha muy fuerte porque de pronto vendían esos pensamientos de te sientes mal, porque sí, mi carne me dolía, mi carne se manifestaba, y yo me acuerdo que me arrodillaba y le decía, Señor, quítame este dolor. Entonces fue estar creyendo y estableciendo la palabra de sanidad de mi Señor, y por otro lado el enemigo venía con que no. Es más, yo la segunda vez que ya decidí dejar el tratamiento y mi medicina, tomarla bajo la palabra de Dios, sí me inyecté 2 veces y yo no quería volver a pasar, porque créanmelo
que es muy doloroso estar en una quimioterapia. Es muy desgastante, es terrible, es un proceso terrible. Yo no sé por qué en el mundo dicen que te alarga la vida, no, te enfermas más, te deprimes, pierdes muchas cosas, ¿no? Tu carne ahora sí chilla, pero feo. Yo no quería volver a someterme a eso y decidí, no dije, Señor, tú has dicho que ni siquiera un cuchillo traspasará mi cuerpo, nada. Entonces me aferré a Él, pero sí era una lucha constante porque había días que dolía, ardía, pero a mí me dijo una persona, una hermana en Cristo me dijo, agarra tu seno y háblale, pero con firmeza. Entonces, mucha gente me decía, mi familia que me veía me decía, ¿cómo le puedes hablar a tu seno? No entiendo. Sí, porque se tiene que alinear. Y sí fue una lucha o luego, ya sabes, ¿no? Las visitas que sabían, la gente todavía inconversa, que llegaba y te decía, pobrecita, mira nomás. Ay, ¿no? qué mal te ves. Así, oye, Ay, es que te está cayendo fatal la quimio. Mira, pues que sea la voluntad de Dios que ya mejor partas para que no sufras, cosas así. Esa fue una lucha fuerte, porque yo siempre les decía, no recibo esas palabras en el nombre de Jesús. Sí recurrí a gente como tú, Pati, como varias personas de mi misma congregación, otras personas que conozco de otras iglesias, de donde nací, se pusieron en oración por mí, me ayudaron a guerrear espiritualmente por esta situación. Y pues el poder de la oración, tu fe, que va más allá, me ayudó muchísimo. El apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos. Mamá, tú puedes, mira esto. Porque de verdad el cáncer donde pegue, es doloroso. Así es. Pero en Cristo no sientes dolor, es menos, es aferrarte a Él. Él sabe lo que estás pasando y lo que vas a pasar. Entonces, te digo, desde la primera vez que me lo detectaron, ahí Dios empezó a guardar de mi vida. Ha guardado de mi vida de muchas maneras, Pati, porque tú sabes que no hace mucho estoy en un proceso también de hemorragias, pero gracias a Dios, mira, yo creo que mi papá, Dios me ama tanto, bueno, nos ama tanto, pero a mí me ama tanto que no ha permitido que me operen. Necesitan, según eso, en el mundo extraerme la matriz porque me está causando muchos problemas también. Entonces, he ido, te consta, Pati, que la primera vez estuve hospitalizada, hablé contigo, Pati, me van a meter a quirófano. Yo me acuerdo que estaba en el hospital, les doy este testimonio rápidamente, estaba en el hospital en Seguro Social, para variar, ¿verdad? Y me acuerdo que dije, Pati, por favor, necesito que ore por mí, y te hablé, ¿te acuerdas, chula? Y volteé, me dijo, Pati, voy a orar por ti. Entonces yo traía mi Biblia, traía el suero, traía todo, estaba fatal ese día, y estaba a pocas horas de que me metieran a quirófano. Entonces volteé hacia una ventanita que apenas se veía el cielo. Entonces Pati empieza a orar por mí, Pati Torres, mi amada Pati Torres, y yo abracé esa oración, la establecí en mi vida, y cuando termino con ella, recuerdo que me dijiste, Pati, que Dios me iba a sanar, que no iba a entrar ese quirófano, algo así recuerdo. Sí. Que tú me dijiste. Entonces termino de hablar con Pati, agarré mi Biblia, voy a que me hagan el último estudio antes de ingresar al quirófano, me tenían que hacer un eco vaginal, y recuerdo que estaba yo muy sentada abrazando mi Biblia y pidiéndole a Dios, por favor, Señor, no, yo no soporto, es más, pues si yo no soporto ni que me pellizques, no tengo el umbral del dolor fuerte, no, yo soy me duele, cualquier cosa me duele, así me pellizques o lo que sea me duele. Entonces,
ya cuando iba a pasar a hacerme el examen del eco vaginal, me empiezan a hacer el estudio y me dicen, bueno, ya te vamos a preparar, necesitamos este estudio. Por eso me internaron, porque en la madrugada yo llego con una hemorragia fatal. A ver, Claudia, ¿y de qué te voy a operar? Entonces le dije, pues, ¿cómo que de qué? Me dijeron que me metí a la pantalla y me dice, ¿de qué me estás hablando? No hay nada. Tú tienes tu matriz de una chavita. Tú todavía puedes procrear vida. ¿Qué te voy a quitar? ¿Cuáles miomas? ¿Dónde? Y entonces le dije, ahí tienes tú los estudios, doctora, a velos y coteja. Me dice, es que esto te lo sacaron la madrugada. Sí, señora. Y me dice, bueno, pues no entiendo qué pasó. Bueno, entiendo, esto es un milagro. Entonces me dice, te doy tu alta, te vas a tu casa. 3 veces pisé ese lugar, 3 veces me regresaron. Entonces, a mí me urgía quitarme la matriz porque estaba muy hemorrágica. Pero un día me sostuve a la palabra y dije, Señora, así como tú, como la fe de esa mujer de flujo de sangre fue sanada por su fe, aún nada más tocando tu manto, yo declaro en el nombre de Jesús que tú me sanas de esto. Bendito sea Dios, hasta ahorita no he presentado sangrado, no he presentado hemorragias porque me iba muy mal y sigo confiando en la palabra. Entonces, ha sido guerra, sí ha sido una guerra muy fuerte, pero pues está conmigo el mero mero, entonces, si Dios conmigo, ¿quién en contra, no? Entonces, amén. Este testimonio ojalá le sirva a la gente para que su fe siempre esté puesta en Cristo Jesús, siempre, siempre. Él nos va a sanar, Él está ahí para escucharnos, Él sabe qué va a pasar con nuestras vidas, pero siempre hay que estar con Él, pidiéndole a Él, dándole gracias a Él. Y dando testimonio, porque yo siempre, cuando me han pasado cosas, siempre digo, y daré testimonio de tu sanación, de lo que has hecho en mi vida. Grandeza, así es. ¿Verdad? Así es. Porque es importante seguir orando y seguir orando por nuestro cuerpo, aunque ya el milagro está hecho, ya su palabra se estableció como un milagro, y compartirlo con los demás para que vean que tenemos un Dios maravilloso, excelente, nunca nos va a abandonar. Así es. Y quien cree en Él, de verdad, tenemos el cielo ganado, pero también debemos de portarnos bien. Ya casi se nos está acabando el tiempo, chicas. Sí, yo creo que esto nos da para otros 3 programas. Sí. Uy, sí. En 5 minutos me explicas tu llamado, Lucy, y si quieres agregar algo para despedirte, tú también, Klaus, pero primero quiero que saludemos a Eli, nos está viendo tu hija. Amén. Lucy, un abrazo. Eli, te recuerdo mucho, sabes que te amo a tu peque, y han sido una bendición a mi vida. Mi marido las manda a saludar. Gracias. Emiliano. Mi hija Selene dice, saludos, mujeres virtuosas. Gracias. Saúl, saludos, sobrina. Saludos, mujeres victoriosas. Amén. David Sandoval, un abrazo. Ay, David. Ese jovencito hermoso que le gusta hacer. Te extraño, David. Teachercito, te amo. ¿Conocerán a Blanquita Cermeño? ¡Blanquis! Siempre la recuerdo. Amén. Wow. Dios. Sí. Ay. ¿Cómo recuerdo esos popurrís que nos hacías danzar hasta pensarnos eternamente? Sí. Blanquita, te amo. Sí. Ella sí nos hacía remolinear. Amén. Por toda la congre. Y esas canciones maravillosas que Dios le dio. No, a mí. Así es, amén. Transformaron mi alma, mi corazón. Les manda saludos. ¿Conocerán a Judith y a Fabricio? Amén, claro que sí, pastores, los amo. Mujeres de Reina. Gracias, saludos hasta Puerto Vallarta, nuestro corazón para allá y a toda la congregación hermosa de Judith y Fabricio. Sí, los amo, pastores.
lo mejor. Para Edgar, que es líder de ahí de jóvenes de Justicia y Amor. Algún día nos conoceremos, Edgar. Sí, pronto. Edgar es la buena onda, ¿eh? Es el hermano buena onda. Yeah. Entonces, Lucy, vamos, ¿cómo llegas a ejercer el llamado o el ministerio al que Dios te puso? Híjole, Pati, fue realmente increíble, porque el primer día que cuando yo recibí a Cristo, yo vi a las panderistas danzando y yo dije, wow, qué hermoso. Y una voz dentro de mí, que yo sé ahora que fue Dios, me dijo, un día vas a estar ahí enfrente. Pero pasaban los años y yo nada más no podía estar enfrente danzando. Hasta que llegué a Fe y Gracia y mi hermosa líder que amo, adoro, Nenita. Un abrazo para Nenita. Dio una invitación para las que quisieran danzar. Y yo dije, ay, padre, creo que ya es un poco tarde. Y se volteó Eli y me dijo, mamá, yo quiero danzar. Y yo, padre, entonces el llamado no era para mí, pero de cualquier manera lo recibo. Y yo, claro, hija, adelante. Entonces se acercó a Nenita a preguntarle lo que necesitaba. Al final de cuentas, a la reunión donde nos iban a explicar todo, pues no llegó Eli sola, llegamos Fanny y yo con ella. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos en la parte de atrás y Nenita nos dijo, adelante, ustedes también pueden danzar. Y nos volteamos a ver Fanny y yo así como que, bueno, y ya nos acercamos, nos empezaron a dar palabra de Dios y todo. Y empezamos a ensayar. Yo recuerdo que cuando empecé a ensayar, habíamos muchas panderimamis, éramos como 10 panderimamis, fácil, y empezaron poco a poco a irse saliendo. Me acuerdo que fuimos a una caminata por Cristo, y me acuerdo que hubo un momento en que nos hicimos hacia atrás porque como no estábamos nosotros danzando, nos estaban dando de panderazos por todos lados. Pero yo dije, no, o sea, yo creo en lo que tengo y yo sé que puedo y aquí voy a seguir. No fue fácil, hubo gente, hubo incluso hermanas en Cristo de ahí, de la misma congre, que una vez una de ellas se acercó y me dijo que me veía ridícula. Que por qué no me grababan para que vieran cómo me veía de ridícula danzando, yo ya vieja con puras jovencitas. Yo me volteé y le dije, ¿sabe qué, hermana? La amo, yo sé por qué y por quién estoy aquí, y sí me he grabado y me encanta verme cómo danzo con todas las jovencitas y ver que mi Dios me ha dado la energía y la fuerza y todo lo que necesito para danzar al mismo ritmo que todas las jovencitas. Así y es. Por eso digo que cuando Blanquita nos ponía esos popurrís, la amaba de verdad, porque ahí demostraba lo que Dios había hecho en mi cuerpo para danzar, igual que todas ellas, sin cansarme, de tener esa voluntad, de tener esa fuerza física para danzarle al Padre hasta que terminaba el popurrí que nos había puesto Blanquita, que duraba todas las horas del mundo. Al final de cuentas yo me fijé que el llamado, se tardó mi llamado en llegar porque mi padre quería que danzara con mis hijas, con mis 2 grandes milagros, con mis 2 más grandes testimonios. Gloria a Dios. Con mis hermosas princesas. Y yo recuerdo una vez que danzamos las 3 un domingo, que se acercó la pastora Claudia y nos dijo, ¿a poco nada más van a danzar ustedes? Y nosotros, sí, pues es que éramos las únicas que habíamos llegado. Y me acuerdo que nos dijo la pastora, no porque no quiera que dancen, o sea, qué bueno que dancen las 3, pero es que qué raro que no haya llegado nadie, ¿no? Pues es que ese día nos los tenía destinado mi padre para mis hijas y para mí, para danzarle a él, para darle honra y gloria de ese maravilloso testimonio. Y pues ese fue más que nada mi llamado y mi llegada a mi ministerio que amo y adoro.
Yo tengo una experiencia contigo, Lucy, que quiero compartirla con los que nos están viendo. Cuando tú llegas a la iglesia, te cuesta mucho trabajo aplaudir, levantar las manos. No a todos, pero a la mayoría nos cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces, o ves que todos están aplaudiendo y como que te sientes desubicado, ¿no? Cuando yo llegué, tú ya estabas en la iglesia. Y después de que yo llegué, llegó Klaus. Entonces, yo recuerdo que una vez en esos popurrís que Blanquita danzaba, que cantaba, y tú danzabas, yo recuerdo que esa vez hablaron y dijeron, vénganse, pasen al frente para que le dancen al Señor. Y yo vi que hubo muchos niños y niñas que pasaron al frente, ¿no? Y yo estaba así como de, tú empezaste a hacer la culebrita y agarrar a todas, ¿verdad? Como en culebrita y a danzar por toda la congre. Y yo decía, que no me vea a mí, que no me lleve a mí. Y te acuerdas que yo fui la primera que agarraste y me jalaste. Entonces, sí. Dios me dijo que volteara a verte. Con eso nos contabas, Pati. Sí, o sea, te fuiste por toda la congre y andamos así como dando la vuelta y llegamos al mismo lugar, ¿no? Ahí abajito del escenario. Y yo me quedé parada así como una estatua, ¿no? Entonces yo decía, no, me voy a ir a sentar. Y tú me jalaste y me dijiste, ponte a danzar. Y yo dije, no sé danzar, ¿no? Y cuando estaba así como entre me voy y me siento mejor o danzo, me dijo Dios, tú le bailabas al mundo, ¿por qué no me vas a bailar a mí? ¿No? Y pues me pongo a danzar. ¡Ah, gloria a Dios! Sí, tenía una Amén. Es que yo te veía cómo danzabas y cómo te movías pero hay algo en ti cuando llegas a los pies de Cristo que te impide hacerlo. Después, cuando nuestro amado Brau decía, el que sea libre que dance, no, pues yo decía, yo soy libre, ¿no? A danzar. Esa es la experiencia que yo tengo maravillosa contigo, Lucy. Después nos han unido muchas cosas más. Dios te usa mucho, y te usaba, te usa y te seguirá usando en de profecía. Amén. Y esa es otra cosa que tenemos en común. Creo que por eso hemos sido así siempre muy unidas en un mismo sentir y en un mismo pensar. Klaus, ¿cómo llegó tu ministerio, tu llamado? Cuéntame poquito. Como ustedes saben, yo estoy ahorita en la alabanza de fe y gracia. Amén. Mi llamado a ese ministerio fue por dos personas importantes para mí dentro de ese ministerio, que fue Blanca Cermeño y su mamá, Angie, también mi Brau. Entonces yo escuchaba a Blanca cantar y yo le decía a Dios, algún día quisiera cantar con ella, algún día quisiera estar arriba alabándote con ella. Yo me acuerdo que en una ocasión fue alguien invitado, un pastor fue invitado y subieron a Angie a tocar el piano. Y ese día, hubo una conexión entre Angie y el pastor, de tal manera que hasta los felicitaron porque se unieron en espíritu y verdad, en esa melodía, en lo que el pastor estaba predicando. No recuerdo qué predicó, pero recuerdo que se subió Angie a tocar. Y fue un momento, híjole, la atmósfera cambió, pero por completo. Pero yo decía, ay, ojalá algún día, Señor, yo te pueda alabar desde arriba. Me encanta cantar. Yo lo traigo ya de mi familia. Todos cantan por los dos lados. Entonces, un día yo estaba abajo escuchando la canción que Blanca Cermeño, el Espíritu Santo le inspiró, la de Cara a Cara. Ella estaba explicando el testimonio de cómo compuso esta canción por Espíritu Santo, ¿no? Y yo decía, ay, Señor, yo te quiero alabar arriba. Pero Dios me decía, así como me alabas arriba, me puedes alabar abajo. Y entonces
un día hacen una convocatoria, Braulio, para pertenecer a la alabanza. Y me inscribí. Faltaba y luego regresaba. Y faltaba y luego regresaba. Hasta que un día Dios me dijo, si de verdad ese es tu anhelo y yo cumplo los anhelos del corazón de mis hijos, te quiero obediente. Entonces empecé mis ensayos hasta que un día me acuerdo que le dije a Braulio, estaba yo ahí en la congregación esperando a que se ocupara y le digo, Brau, ¿cuándo me subes? Y siempre me decía Brau, ponte a orar, Claudita, póngase a orar. Y yo decía, no, pero si he venido a todos los ensayos. Entonces Dios me dijo, el día menos esperado estarás arriba alabándome e impactarás y harás cambios en la vida de las personas a través de la alabanza. Y un día me toca ir a apoyar a mi Arroyo porque quería que habían audiciones y yo ya había hecho mi audición y me dice, apóyame, vocalízame, por favor, ayúdame. Y entonces yo fui un sábado que se hizo la audición y yo no tenía a más nada que ir. Entonces cuando termina, no pudieron hacer ese día las audiciones y entonces Dios me dice, espérate, yo ya me iba. Entonces volteé a Braulio y me dice, Clau, quédate al ensayo. Y le digo, ¿yo? Me dice, sí, mañana subes. Amén. Entonces me quedé así de, ¡oh! Es cierto, en el momento menos indicado, Dios me puso ahí para exaltarlo y alabarlo, y créanme que es exquisito pertenecer a un ministerio y a mí me encantó esa parte. Antes repelaba mucho porque decía, ese Braulio, ¿por qué cantaré tan feo y no querrá que yo esté arriba? ¿O gritaré? ¿O qué pasa? Porque pensé muchas cosas, pero Dios me dijo, en el tiempo menos esperado estarás arriba alabándome. Y hasta la fecha sigo agradeciéndole a Dios por mi don, por mi talento, y lo sigo haciendo con mucho cariño, con mucho amor hacia mi Dios Padre, porque es para Él. Amén. Y amo mi ministerio y amo a estas 3 personas que de verdad fueron una inspiración. También Gaby, porque me tocó la oportunidad todavía de cantar con Gaby y Rubalcaba, y para mí fue una maestra en alabanza. Entonces mi llamado fue así, fíjate, sin imaginarme que ese día que yo no tenía nada que hacer ahí, Dios me dice, mañana me alabas y te quiero tempranito ahí alabándome, y ahí está. Amén. Así fue. Lo contamos en breves segundos, pero una anécdota que tengo contigo era cómo pasaba el tiempo y no subías, y era así como una desesperación. Y me hablabas, recuerdo, y me decías, ya voy a tirar la toalla. Y yo te decía, no tires la toalla, levántate y ve, sí. Sigue yendo. Y mira, ahora te veo adorando a Dios, que fue para lo que te llamó, para lo que te predestinó. Así es, de que muy pocas personas saben que tú eres evangelista. Así es. Muy pocas personas saben que el ganar almas es un don que te da Dios. Así es, amén. Y de verdad ha sido como una constante en nuestras vidas. Sí. Todos estos 10 años hemos tenido miles y millones de aventuras. Juntas ¿te acuerdas cuando ministrábamos en Cuneros, Lucy? Sí. Es una maravilla con los niños. Sí. Que éramos los caballitos de los caminantes. Ajá. Ay, qué padre. Sí, entonces sí. Hemos vivido. Sí, en ese ministerio también sirvieron mis hijas. Claro, también Eli estuvo conmigo. Sí, en Cuneros, sí. Sí, yo también estuve en Cuneros con Eli. Sí. Me tocó. Entonces ha sido una maravilla, una delicia contar con ustedes. ¿Quieres decir algo, agregar algo, Lucy, para despedirnos? Pues solamente que estoy muy agradecida con mi padre por esto, porque nos dio la paciencia hace ratito que ya estaba yo desesperada y ya había yo realmente botado la toalla.
Ya le había hablado a mi hija llorando, bien enojada que no la entendía, pero bueno, Dios nos dio la paciencia y la sabiduría para podernos conectar. Así es. Gracias, Pati, por invitarme. Es un gozo verte. Es de verdad algo que le agradezco infinitamente a mi padre que te hubiese puesto en mi camino, porque no nada más me has ayudado a mí, no solamente has hecho cosas maravillosas en mi vida, has hecho cosas maravillosas en la vida de Eli, de Manuel. Estoy eternamente agradecida con mi padre por tantos milagros, tantos testimonios, y enormemente agradecida por poderlos compartir contigo. Le doy gracias a mi padre por el maravilloso ministerio en el que estoy, en el que sé que me va a volver a levantar. Amén. Y en el que sé que haré maravillas con mi cuerpo, porque si he podido danzar para el hombre, mucho más para mi padre, y con el eterno gozo que siempre me ha dado. Así es, amén. Yo le doy gracias a Dios por ti, Klaus, por ti, Pati. Gracias. Y de verdad, eternamente agradecida con mi padre por tan hermosas reinas con las que compartí esta noche. Amén, Gracias, igualmente. Lucy. Klaus. Amén. Ay, pues yo te estoy muy agradecida, Pat. Primeramente a Dios le agradezco este momento de poder compartir una milésima de tantas cosas que hemos vivido juntas, de tantas cosas que nos ha transformado el Señor, por lo que hemos pasado, de poder dar un testimonio de muchos tantos que faltan. Uy, sí. Y le doy gracias a Dios por la transformación en mi vida. Nunca imaginé estar ante las benditas redes sociales compartiendo mi testimonio de cómo me ha transformado Dios, porque me sigue transformando. Porque de repente, ay, esta carne, hay que someterla. Sí. Pero le doy muchas gracias a Dios. Ay, sí. Y la verdad, a mí me bendigo la vida de cada persona que nos está viendo. Amén. Aún la que está pronta a vernos, porque creo que esto se repite, pueden pasar una retransmisión, y de verdad es un gozo saber que nos está viendo gente que amamos, que la extrañamos, gente que aunque no la conocemos, estamos en un mismo sentir. Yo te agradezco mucho, Pati, que fíjate, es que saben que rápidamente, yo pensé que la conexión era a las 8, y entonces me di cuenta hasta después vi la invitación y me di cuenta que era a las 9. Entonces Pati, pues me dice, Pinita no va a poder estar, y yo empecé a sudar muchísimo y dije, es que no es lo mismo, ¿me entienden? Yo cuando me subo a la alabanza me transformo, soy otra, pero estar ante la gente, no crean, me da un poquito de pánico escénico. Tú al momento que subes y yo al momento que tomo mi pandero, yo soy otra. Sí, te entiendo. Pero Dios es bueno, y mira, te agradezco mucho, Pati, agradezco a todos los que nos están viendo. Tenemos mucho testimonio por qué dar. Yo sé que Dios, sí, como lo dijiste, me dedico para la honra y gloria de mi Señor a estar en el Ministerio de Evangelización junto con Maru Guerra, y es impactante cómo Dios transforma las vidas, y de verdad es impactante cómo a través de estos medios, aunque sea por este medio, podemos dar testimonios, podemos estar unidos, aunque no nos podamos abrazar, nos abrazamos en el Espíritu. Amén. Y yo sí quiero agradecerle a Dios aún por estos medios de comunicación, por esta bendita tecnología, por todos mis hermanos de mi congregación, por tantos años de amistad, Pati, de hermandad, porque aquí no es una amistad nada más, es una hermandad. Yo a Lucy casi no te he tratado, Lucy, pero o sea, vamos, no tuve mucho contacto contigo, pero el verte danzar, de verdad que es impactante, es grato, porque sabemos tu testimonio, y a mí me agrada mucho que, aunque algunos ya no estamos en la misma iglesia, sigamos con esta unión y traspasando fronteras a través de esta comunicación bendita. Muchas gracias, Pati, gracias a Dios por permitirnos compartir todo esto, para su honra y gloria.
Amén. Así es, muchas gracias. Yo bendigo la vida. A ti no descarto el momento en que pueda yo ir a danzar a tu iglesia, hermosa. Claro, amén. sí. Y yo acá alabar. Claro que sí, la invitación está abierta. Ustedes digan cuándo y aquí nos veremos. Yo doy gracias a las dos por la premura, Klaus, porque en el momento fue casi. Y gracias, Lucy, de verdad, por tu paciencia. Yo sé que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Todo Amén. lo puedes. Yo le digo a las personas, porque dicen que después de los 40 o 50 nos cuesta trabajo entender la tecnología, y yo digo que esa es una mentira, ¿verdad? Así es. Y de respecto, yo quiero bendigo sus vidas, chicas. Declaro Gracias, que la amén, bendición igualmente. de Dios está sobre ustedes todo el tiempo. Gracias por este tiempo, Amén. porque sé que cada testimonio, Dios puso en nuestro corazón hacer esto precisamente para que Dios sea exaltado y glorificado, y que personas puedan conocer a ese Dios todopoder que nosotros conocemos, a ese Dios de amor, a ese Dios de pacto y de fidelidad. Así es, amén. Y que no es una mentira. Tenemos testimonio de que avalan, tenemos documentos que avalan esto que estamos hablando. Así es. Yo me dirijo al público bendiciendo tu vida, y diciéndote que este mundo vive una realidad. La realidad habla que hay un COVID, habla que hubo una explosión, habla que hay tristeza, que hay escasez, que hay pobreza. Esa es la realidad. Pero la verdad es que Cristo trajo el reino de los cielos a la tierra para que tú y Amén. yo fuésemos bendecidos y experimentáramos esa clase de vida. Te invitamos Amén. a que vivas esa vida. Klaus, ¿quieres guiar a las personas que nos están viendo y que nos verán a la oración de fe? Sí, claro que sí. Yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo con toda tu fe. Señor Jesús, estoy aquí. Te necesito, Padre Santo. En este momento, Señor, yo declaro con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Sé que tú transformarás mi vida. Sé que mi nombre está escrito ya en el libro de la vida. Gracias, Padre. Perdona los pecados que haya cometido, así como tú me perdonaste al morir en esa cruz, Señor. Te doy gracias, Señor, por rescatarme. Límpiame, sáname, transforma mi vida, Señor, para que yo impacte en la vida de los demás. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración de fe, bienvenido a la familia de la fe. Declaramos que ahora tú eres hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Tienes manera de acercarte a una iglesia, o si no, contáctanos, estamos para servirte. Somos Comunidad Cristiana Ríos de Victoria, y yo declaro que la bendición de Dios está sobre tu vida, y que cosas sobrenaturales comienzan a suceder en tu vida, y que a las personas que nos ven o que nos llegarán a ver, si están pasando por un momento, por una situación de enfermedad, declaramos sanidad, y que ese reino y eso que tú escuchaste de mis hermanas, ese testimonio que Dios de vida que Dios les dio, sucede así en tu vida y aún más, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Con otras dos invitadas, vamos a contactarlas, que nos puedan acompañar. Les amamos, les bendecimos. Muchas gracias, chicas. No se desconecten. Gracias, ahorita nos salimos del aire, pero no se desconecten. Hasta pronto.